Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Óscar Mauricio Cepeda Rosas. Yo soy el director de este curso de gestión tecnológica para este periodo 1604. En la noche de hoy vamos a ver la segunda unidad, la segunda webconferencia titulada Herramientas para la Innovación. Esta sesión, ay, perdón, no cambié el título de la diapositiva, me disculpan por favor. Esta sesión va a estar dividida en dos partes. La primera parte voy a contarles en dónde se encuentra y cuál es la teoría que ustedes necesitan conocer, entender y asimilar para poder desarrollar la segunda parte de la sesión que pues está relacionada con la guía de actividad caso 2, Antonio M. Pérez, el momento de la verdad en Kodak. ¿Listo? Entonces vamos a tener estas dos partes. Comenzando con la primera parte, voy a hacer lo más breve posible acerca de los temas, de estos cuatro temas que pues vamos a necesitar para el desarrollo de nuestra tarea. Entonces, dentro de las herramientas para la innovación encontramos la creatividad. Hay algunas técnicas para estimular o para fomentar la creatividad en las organizaciones. Esto inclusive lo podemos aplicar en nuestro trabajo de día a día. También vamos a ver de qué se trata la previsión tecnológica y algunos métodos proyectivos y prospectivos. No son nada del otro mundo, no son complejos. Los métodos proyectivos tal vez un poco porque requieren algunos cálculos, pero los enuncio porque existen, pero para la tarea pues no los vamos a aplicar como directamente. Para empezar, entonces, quiero hablarles acerca de la creatividad. Más que la creatividad es un proceso de cómo generar nuevas ideas. Ese proceso está vinculado a un conjunto de características que todos los seres humanos tenemos de manera inherente, o sea, nos pertenecen y venimos con ese tipo de cosas, la capacidad de crear. Y mire que nosotros estamos llamados no solo como ingenieros industriales, sino todos los ingenieros en general están vinculados a esa vena o a esa habilidad creativa que los ingenieros tenemos. Si ustedes analizan la palabra ingeniero, tiene un origen etimológico en la palabra ingenio, que es básicamente ingeniárselas para resolver o para desarrollar soluciones a las cosas que se nos presentan. Entonces, dentro de las diferentes disciplinas de la ingeniería, vamos a encontrar ese ingenio que es parte inherente de nosotros, de nuestra disciplina, y que pues hace parte también como ese concepto de creatividad. Es un proceso de generación de ideas. Aquí hay una parte que pues quisiera leerla porque me parece muy interesante, muy importante y por eso la coloqué en esta diapositiva y es el concepto que Hubert Joawi ofrece acerca de la creatividad. Él dice que es la actitud para crear y también un conjunto de técnicas y metodologías susceptibles de estimular y de incrementar nuestra innata capacidad de crear, desarrollándola y canalizándola. ¿Por qué empezamos o por qué empecé yo con esta unidad acerca o hablando de la creatividad? Porque básicamente las dos siguientes tareas que vamos a encontrar en el curso van a necesitar de eso, de creatividad, de análisis, de ver la manera de cómo podemos resolver o cómo podemos interpretar esas situaciones que vamos a encontrar en los casos de estudio. El primer proceso de creatividad que nos ofrece el libro de Scorza y Valls es la intuición. La intuición es el acto o facultad de conocer directamente sin utilizar procedimientos racionales. Aquí en la gráfica estamos viendo cuatro pasos que son los que desarrolla o de los que se compone la intuición. Cuando nosotros intuimos algo, usualmente nuestra mente de manera implícita o de manera tácita está desarrollando estos cuatro pasos. Primero, pues la preparación, que es toda la información que estoy recibiendo de mi entorno o acerca de esa situación particular.
la incubación, que es pues ese proceso ya del disco duro de nosotros, de nuestra cabecita, de cómo interpreta esa información que está llegando. Una vez se desarrolla esa interpretación, viene el proceso de intuición, que es ver, digamos, transformar esa idea o esa información que estamos incubando. Y por último, pues evaluamos esa intuición, que es ya el desarrollo de la actividad o de la solución como tal. Cuando ustedes, por ejemplo, los que de pronto han visto algún espacio académico relacionado con sistemas o con programación, muy seguramente han escuchado hablar de ese término. No, es que este software es muy intuitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos programas o algunos software que realmente hacen muy fácil este proceso de intuición. O sea que con solo observar el software ya podemos hacernos a una idea, rápidamente procesamos o entendemos cuál es la dinámica de ese software, intuimos o desarrollamos una habilidad con base en esa incubación, y pues posteriormente la evaluamos, que es el desarrollo de la actividad como tal. Y lo mismo pasa con la solución de problemas en las empresas. Realmente pues nosotros no, digamos, no le paramos muchas bolas, hablándolo un poco escuetamente, al proceso que desarrollamos a través de la intuición. Y eso es algo que también nosotros, como ingenieros industriales o como ingenieros en general, tenemos que desarrollar, ese sentido de intuición. También dentro del libro encontramos definiciones como la persona creativa, que es un conjunto de características un poco más especializadas que hacen más fácil o más rápido ese proceso intuitivo en algunas personas. Entonces, por ejemplo, los grandes genios o las personas que son muy habilidosas para desarrollar soluciones, usualmente tienen unas características particulares que le permiten desarrollar estos 4 pasos de manera muy rápida. Las organizaciones innovadoras se relacionan con ese proceso de intuición que se desarrolla al interior de nosotros mismos. Entonces, a través de las organizaciones también podemos desarrollar esos 4 pasos que veíamos anteriormente, y pues que requiere que las organizaciones tengan unas características muy particulares. Usualmente son organizaciones descentralizadas, están orientadas hacia las necesidades a los clientes, y ojo con esta característica, que es base para cualquier proceso de gestión tecnológica: las necesidades de los clientes, el funcionamiento por proyectos, formación de equipos pluridisciplinares o multidisciplinares para cada proyecto, organización matricial con jefes de proyecto, organigramas muy planos, estructura poco jerarquizada, comunicaciones internas extremadamente fluidas, informales, poder basado en el conocimiento, no en la autoridad, redefinición constante, descubrimiento constante de nuevos mercados y oportunidades, y el uso de la subcontratación. Entonces aquí hablo yo de un señor que se llama Henry Mintzberg, que además de hablar de la innovación, el señor Mintzberg tiene una teoría eh, acerca de la motivación y el liderazgo. Entonces, ¿por qué traigo acá este señor? Porque precisamente a través de la innovación, él establece un modelo que pues eso va a ser tema de otro ejercicio académico, que es el modelo de los factores higiénicos de motivación, que a eso hace también parte acá de la innovación, pero no lo vamos a profundizar. Por ahora, para nuestro interés o para nuestro ejercicio académico, lo importante o lo que debemos entender es que existen unas características de organizaciones innovadoras, y que esta información nos puede ser útil para desarrollar nuestro ejercicio. Bueno, una vez hemos conocido de qué se trata el proceso de creatividad, cómo funciona, cuáles son sus componentes o sus partes, vamos a ver tres, cuatro herramientas para estimular la creatividad. Esto también es importante que lo tengan claro. Igual esta webconferencia
será cargada en YouTube y pues el link será compartido nuevamente y pues a manera de recorderis, por favor estar pendientes del entorno de información inicial. Allí en las noticias del curso y en la parte inferior, atención sincrónica y webconferencias, se coloca toda esta información que pues de pronto la preguntamos con bastante frecuencia. Entonces, por favor, estar pendientes de este espacio. Continuando con esta webconferencia, entonces les decía que estas herramientas para estimular la creatividad están más asociadas a procesos de manera teórica, no son tan numéricos como lo vamos a ver en la prospectiva, que allí sí vamos a encontrar que existen algunos modelos matemáticos, nada muy complejo, que nos sirve también para no solo estimular la creatividad, sino para tratar de determinar qué es lo que puede pasar en el futuro. Entonces, continuando acá con las herramientas para estimular la creatividad, encontramos la primera que es la lluvia de ideas. El brainstorming es una de las técnicas más populares alrededor del mundo. No conozco organización, inclusive acá en Colombia, que no utilice el brainstorming para desarrollar no solo la lluvia de ideas y conectar esa lluvia de ideas con muchos procesos de carácter estratégico. Uno de ellos es la planeación estratégica. Cuando una organización está pensando hacia dónde quiere vislumbrar el futuro o cuando de pronto los que están viendo sistemas de calidad, cuando definen la misión, la visión, los objetivos organizacionales, muchos de esos ejercicios son el resultado de una lluvia de ideas. Lo que pasa es que no la llaman lluvia de ideas como tal, sino pues tiene otra serie de nombres como el brainstorming, entre otros muchos nombres. Pero en esencia lo que es básicamente una reunión a través de la cual muchas personas aportan una serie de ideas que se van concatenando, se van uniendo unas con otras para conformar la solución o una alternativa, como es el caso de la misión, la visión y los objetivos de una organización. La cinética es un modelo que plantea el señor William Gordon y el señor George Price. Voy a leer esta definición. Es la unión de elementos diferentes y aparentemente irrelevantes. La cinética básicamente consiste en este proceso que tengo acá relacionado en 5 etapas. Y es básicamente como hacer una comparación con la solución a otro problema que ya esté resuelto. Entonces, miren, la etapa uno definir el problema de manera más general y más abstracta posible. Aquí, por ejemplo, planteo el problema de cómo soldar dos metales incompatibles. Entonces, ¿cómo hacer para que dos cuerpos que son diferentes puedan unirse? La segunda etapa es trasladar el problema a todos los terrenos posibles, reales o imaginarios. Entonces, allí es cuando viene un poco el método que vimos anteriormente y muchas personas hacen lluvia de ideas para trasladar ese problema a las diferentes áreas de una empresa para poder resolverlo. En la etapa de tres, escoger entre todas las analogías posibles aquella que se tendrá en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que en la etapa dos lo que hacemos al trasladar el problema a todos los terrenos posibles es que miramos cómo se resolvieron otros problemas similares dentro de la organización y buscamos la manera de utilizar esa solución que se encontró en esas situaciones para nosotros poder adaptarla a esta nueva situación. Descodificar o analizar todas esas soluciones o analogías seleccionadas para extraer ideas que le permitan desarrollar una nueva solución. Y en la etapa 5 relacionar estas ideas con el problema e intentar encontrar soluciones útiles. Eso es en esencia lo que se llama la cinética, de que buscar soluciones a partir de elementos de situaciones, de otras situaciones ya resueltas que puedan utilizarse en nuestro entorno. El análisis morfológico está relacionado más sobre todo, está relacionado con el diseño de productos. De pronto en otro de sus espacios académicos o en otras de las materias encontremos mucho el análisis morfológico que consiste simplemente en estructurar la forma y la estructura y la forma de las cosas para planear o para diseñar cómo puede ser de nuevo. Entonces hay tres elementos que intervienen en este análisis morfológico: la forma, el material y el contenido. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo,
el diseño de una esfera plástico-gas, ¿cierto? El número de combinaciones es muy elevado en temas de materiales, en temas de diseño, en temas de cómo pegar las diferentes partes que conforman ese esfera plástico-gas, qué tipo de gas vamos a contener, si se trata de un gas flamable, de un gas inflamable, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, la suma de sus partes puede ayudar a resolver una idea común. Y eso es lo que sucede básicamente cuando estamos resolviendo el tema de gestión tecnológica o de herramientas para la creatividad. Bueno, ahora vamos a pasar a la, digamos, como a la segunda parte que es importante dentro del contenido de la segunda unidad y es la previsión tecnológica. Allí vamos a encontrar dos cosas. Voy a hablarles muy rápidamente, de manera muy resumida, de qué es la prospectiva, cuáles son los métodos prospectivos y proyectivos. Entonces, para empezar, lo primero que debo decir acerca de la prospectiva es que consiste en determinar una situación futura a partir de una información presente. Hay diferentes formas de hacer esa analogía, o sea, de imaginarnos un posible después con base en la información presente. Y eso de pronto lo hacemos sin darnos cuenta de manera muy frecuente, por ejemplo, cuando estamos planificando nuestra matrícula académica, ¿cierto? Entonces yo me imagino que voy a pasar todas las materias, entonces inscribo estas materias porque sé que me va a ir muy bien, pero ¿y qué pasa si no? Si pierdo otro, entonces puedo imaginarme otro escenario inscribiendo otras materias que tal vez posiblemente también me puedan permitir llegar a mi propósito, ¿verdad? Entonces, eso es como para citar un ejemplo. La perspectiva tiene dos características fundamentales. Primero, está enfocado en la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso determinado. Y segundo, se ocupa en la construcción de un futuro deseado. Entonces, a partir de la información inicial, me imagino qué puede pasar en el futuro. Eso es básicamente el concepto de prospectiva. Hay dos tipos de estudios prospectivos. El primero de ellos son los que se han desarrollado en organizaciones europeas que incluyen o que involucran una serie de factores como son la sociedad, la economía, la política, la demografía, en fin, una serie de factores que pueden de pronto influir en ese futuro, en ese prospecto que estoy haciendo. Y los estudios americanos, que son más previsión tecnológica, a partir de la anticipación en los cambios tecnológicos que se producirán. Un ejemplo sencillito que de pronto lo cité en la web anterior, la aparición de las tablets. Eso tuvo un desarrollo y poder, digamos, las empresas que lograron anticiparse a la aparición de la iPad o de la tablet pudieron desarrollar una previsión tecnológica para llegar a ese momento. Existen diferentes métodos para desarrollar la previsión tecnológica. Aquí, como dice la diapositiva, hay más de 100 métodos para hacer previsión, pero pues obviamente no es motivo de este espacio académico ahondar en los 100 métodos cada uno, sino nosotros pues vamos a cubrir digamos, los métodos de previsión tecnológica más reconocidos. Entonces, para eso, la manera en que nosotros hacemos previsión tecnológica, o sea, preveemos qué va a pasar en el futuro, tiene dos connotaciones o tiene dos metodologías. Una es la previsión prospectiva y la previsión proyectiva. El primer grupo, o sea, la previsión proyectiva, discúlpenme, pretende hacer una proyección hacia el futuro de la realidad actual y para eso se habla de métodos proyectivos. Yo proyecto con base en la información lo que va a pasar en el futuro. Por el otro lado tenemos los métodos prospectivos o de análisis subjetivo, que pues es un proceso muy intuitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un proceso mucho más abstracto que en los métodos proyectivos.
Y lo mismo, se caracterizan a partir de una imagen del futuro y retroceder después hacia el presente, examinando las posibilidades de la realización. Ustedes más adelante van a encontrar un espacio académico que se llama gestión de la producción. Allí ustedes van a ver métodos de pronósticos. Esta previsión tecnológica tiene métodos proyectivos que utilizan pronósticos o modelos matemáticos para vislumbrar qué va a pasar en el futuro. Pero para nuestro espacio académico voy a profundizar un poco y de hecho el ejercicio de la tarea 3 está basado en métodos prospectivos o de análisis subjetivo. Ahí les estoy dando pistas de cómo se van resolviendo los puntos. ¿Listo? O sea, los métodos proyectivos, importante que los conozcan, pero no es, digamos, el propósito del ejercicio de la tarea 3 desarrollarlos. ¿Listo? Voy a hablar muy rápidamente de los métodos proyectivos. Esta familia de métodos es la extrapolación, es decir, la estimación de valores en una función más allá donde disponemos de datos, suponiendo que se mantiene la relación entre las variables. Se supone que los factores han influido en un fenómeno que continúa y continuará influyendo en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que son métodos numéricos en su mayoría que utilizan una serie de procesos matemáticos para extrapolar o para extraer los posibles eventos que pueden ocurrir en el futuro o la previsión que puede ocurrir. Hay 5 métodos. El primero de ellos es el ajuste de curvas. Lo menciono porque, como les digo, pues no hace parte, y pues es decir, no lo van a requerir para resolver la tarea, pero pues es importante que sepan que existen estos modelos. Entonces tenemos el ajuste de curvas, que es una evolución de una tecnología claramente determinada por la evolución del número reducido de parámetros técnicos funcionales. Resulta que habla de una parte de una serie de datos históricos de una variable de velocidad, consumo, rendimiento, em, productividad, en fin, una serie de datos que usualmente son numéricos y que pues es información que podemos obtener de un proceso o de un producto. Y pues eso nos va a generar un comportamiento matemático en un diagrama de Venn o en un diagrama de XY, pues vamos a poderlo representar mediante curvas, ¿cierto? Cómo progresa o cómo va evolucionando ese producto. Entonces el ajuste de curvas lo que nos dice es que a través de la aplicación de una ecuación exponencial, podemos ajustar esa curva de manera que nos permita prever qué puede ocurrir en el futuro y mediante el desarrollo de esas curvas podemos establecer el ciclo de vida de un proyecto. ¿Se acuerdan que nosotros en la anterior webconferencia y pues digamos que en la información de la unidad 1 hablan acerca de las curvas del ciclo de vida de una tecnología? Pues ahí está. Nosotros podemos a través de esa curva de tecnología poder determinar en dónde vamos a encontrar nuestra cúspide y cuándo vamos a tener que implementar una innovación o hacer un cambio en nuestro producto o servicio. También hay un método que se llama la correlación, que pues es un método estadístico eminentemente, en donde con datos proporcionados a través del tiempo se relacionan dos o más variables relacionadas con características de ese producto o servicio y mediante métodos de correlación podemos determinar lo mismo, cuándo o en qué momento es importante cambiar el producto o desarrollar una innovación en el producto, etcétera, etcétera. Y la analogía que es el progreso tecnológico al crecimiento de los fenómenos biológicos. Estas analogías usualmente están vinculadas a procesos biológicos, el tema de vacunas, el tema de virus, el tema de la pandemia, todo ese tipo de previsiones se pueden desarrollar a través de metodologías que se denominan analogías. La dinámica de los sistemas es una relación entre variables del problema en forma de sistema de ecuaciones diferenciales.
para quienes están ya o ya vieron ecuaciones diferenciales, ahí está una aplicación muy interesante de las ecuaciones diferenciales o de la álgebra lineal, en donde en modelos de sustitución nosotros podemos a través de un sistema de ecuaciones, podemos determinar eh, cuál puede ser la previsión para ese producto o servicio. Los modelos de sustitución, bueno, espero que los alcancen a ver, por lo menos a conocer. Ustedes los van a encontrar también en gestión de la producción, porque pues por los métodos, los modelos de sustitución es por la forma en que podemos resolver situaciones particulares en las empresas, ¿cierto? Cuánto producir de un producto o servicio, cuando tengo muchos productos, cuál debe ser programado primero en la línea de producción y cuál de último y por qué razón. Entonces, todo eso lo podemos hacer a través de modelos de sustitución que pues obviamente hacen parte del espacio académico, gestión de la producción. Bueno, ahora vamos a hablar, o voy a hablar un poco acerca de los métodos prospectivos, que es lo que nos ocupa en nuestro ejercicio. Em, Básicamente los métodos prospectivos son de análisis, son muy intuitivos, ¿cierto? O sea, a partir de la información que yo recojo del medio, puedo hacer una interpretación y desarrollar una solución o un posible futuro para esa situación particular. Hay diferentes métodos prospectivos. Entonces, es importante hacer una diferencia. Los métodos proyectivos con Y son métodos usualmente numéricos, matemáticos, cuyo propósito es, a partir de una información inicial, encontrar una situación ideal o una situación final. Y los métodos prospectivos son más intuitivos y como ustedes pueden ver, son métodos un poco más de interacción humana. ¿Sí? Tal es el caso del dictamen de grupos de expertos, que es la primera forma en que nosotros podemos hacer previsión tecnológica mediante el método de dictamen de grupos de expertos. Usualmente es un cuestionario o un brainstorming a través del cual se citan una serie de expertos en un área o en un producto particular y a partir de esa reunión o de esa interacción se establecen cuáles son las características o la información que podemos necesitar para hacer una previsión tecnológica. Ustedes de pronto tal vez recuerdan, o quienes han visto algunas películas infantiles, cuando citan o reúnen a un grupo de niños o algunos comerciales de televisión muy esporádicos que reúnen niños para que opinen acerca de un producto o acerca de un servicio o de algo que pues los involucra a ellos. Eso es básicamente el dictamen de grupos de expertos. Entonces, si yo voy a sacar un nuevo producto, pues cito los expertos o las personas más idóneas en ese producto o ese servicio y pues hago un brainstorming para saber si mi producto cumple o no con las características que necesita el mercado. El método Delphi es lo mismo, es un dictamen de grupos de expertos, pero esta vez se hace de manera más organizada mediante cuestionarios acompañados de manuales de instrucciones. Entonces, muchas veces, bueno, yo creo que eso ya ha entrado un poco en desuso porque pues eso hubo un boom hace unos años que uno iba por la calle y a toda hora lo encuestaban a uno acerca de cosas o estaba uno haciendo mercado y pues la señorita impulsadora me le tengo la encuesta de no sé qué dice más. Ese tipo de encuestas hacen parte del método Delphi, de consultar cuáles son las necesidades de los clientes para yo asimismo innovar en mi producto o servicio y poder ofrecer una solución a esas necesidades. Los escenarios básicamente son ejercicios imaginativos, ¿cierto? A través de los cuales yo pienso, yo me imagino qué es lo que va a suceder pues de acuerdo a lo que yo espero o a lo que yo quiero, ¿verdad? O a lo que la organización quiere. Y pues a partir de ese futuro, pues empezar a hacer factores de correlación entre lo que hay en el presente para que
podamos proyectar hacia el futuro o hacia lo que queremos lograr. Árboles de relevancia y análisis morfológico, nada diferente a lo que ya hemos visto anteriormente. Los árboles de relevancia, como su nombre lo indica, es un árbol muy parecido a un organigrama, ¿cierto? En donde en la primera parte o en la cabeza del organigrama tenemos el problema y a partir de ahí empezamos a hacer divisiones con respecto a los diferentes factores que producen ese problema. Entonces, voy dividiendo en ramas cada uno de esos factores de manera que me permitan ir encontrando posibles alternativas o posibles factores de solución a esa situación problemática. Y el análisis morfológico, como lo vimos al principio de estas diapositivas, pues corresponde básicamente al análisis de cada parte o de cada pedacito de la situación problemática, de cada factor, y empezar a analizar de manera separada cómo puedo resolver cada una de esas partes de manera independiente. Bueno, y hasta acá, pues toda la parte teórica, todo eso pues lo van a encontrar ustedes en el libro de Scorza y Valls. Ya más adelante les mostraré algunos apartes del libro donde podemos encontrar información relevante para el desarrollo de nuestra segunda parte o de la guía de actividad caso 2, Antonio M. Pérez, el momento de la verdad en Kodak. Entonces, en esencia, lo que hay que hacer en la tarea número 2 se resume en 5 cosas. La primera de ellas, realizar la lectura del caso de estudio titulado Antonio M. Pérez, El momento de la verdad en Kodak, que es un anexo que ustedes encontrarán en el entorno de aprendizaje. Antes del foro de actividad, encuentran allí este anexo número 1. Léanlo, decántenlo, o sea, desmenúcenlo, entiéndanlo completamente y en la medida en que ustedes hagan una lectura muy juiciosa de ese caso de estudio, lo siguiente va a ser mucho más fácil de resolver. ¿Por qué razón? Porque pues la idea es que ustedes a partir de esa lectura puedan identificar estas 4 cosas que pues la guía solicita a continuación. La primera es realizar la identificación y descripción de la estructuración de la resolución del problema encontrado por el señor Antonio Pérez, perdón, de acuerdo con el proceso enunciado por Scorza y Valls en las páginas 111 y 112. ¿A qué estoy haciendo referencia aquí? A que logremos discernir o logremos extraer cómo hizo el señor Antonio para aplicar las herramientas de la creatividad, cómo está estructurada la resolución del problema, o sea, cuál fue la preparación, la incubación, la intuición y la evaluación, o sea, información fue la que él extrajo para resolver su problema o resolver la situación en la que iba a entrar la compañía Kodak, ¿cierto? Incubación, o sea, él fue qué fue lo que él pensó, cómo intuyó esa información o cómo la interpretó y qué pasó después. Entonces ahí es simplemente identificar estas 4 cosas dentro del caso de estudio, ¿sí? Entonces, pues, bueno, ahorita más adelante voy a hacer un paréntesis muy corto de cómo citar y cómo referenciar para que, pues, digamos, no tengamos tanta dificultad con el tema de Turnitin. Pero bueno, eso es un paréntesis más adelante. La segunda cosa, la tercera cosa, identificar cuál de las herramientas para la creatividad utilizó el señor Antonio Pérez de acuerdo con los conceptos enunciados. Entonces ahí lo que hay que identificar es si utilizó un método prospectivo o un método proyectivo. Entonces ya les di una pista, utilizó un método prospectivo. ¿Cuál? Ese es el que ustedes deben identificar. ¿Cierto? Entonces, de manera muy sencilla, simplemente ustedes de la lectura del momento de la verdad de Kodak, extraen la información que necesitan para demostrar o para sustentar cuál método prospectivo utilizó, ¿cierto? Si fue un método Delphi, si fue reunión de expertos, si fue, en fin, alguno de esos métodos prospectivos pudo haber utilizado, ¿verdad? La cuarta cosa es aquí coloqué una frase y bueno, acá hay una fe de erratas que
oportunamente la vamos a colocar, la voy a socializar con mis compañeros tutores y pues que efectivamente acá hay un error en la guía, dice, cuando se efectúa cualquier previsión es necesario precisar la situación de la tecnología, ya que, por ejemplo, no se encuentra en la misma fase un descubrimiento científico que se acaba de producir y un producto ampliamente difundido en el mercado. La previsión propone 5 niveles. La página no es la página 123, sino la página 129. Ofrezco una disculpa, aquí pues corrijo esa fe de erratas. Y la pregunta es, ¿en cuál de los 5 niveles se identifica el caso de estudio? Aquí lo tengo listado. El, adquisición de cierto conocimiento en la naturaleza a un determinado nivel de comprensión científica, la demostración de una capacidad tecnológica, la ampliación de una nueva capacidad tecnológica, la utilización operativa inicial, la adopción amplia de la nueva tecnología. ¿Y por qué? O sea, ustedes deben dar la razón de en qué nivel de estos 5 se encuentra esa innovación y por qué, ¿cierto? Entonces, si yo escojo la adopción amplia de una nueva tecnología, bueno, tengo que ir al caso de estudio, a la lectura y encontrar las razones del por qué yo afirmo que se encuentra en la adopción amplia de la nueva tecnología, ¿cierto? Cada uno de ustedes debe desarrollarlo. Y la quinta cosa es identificar cuál de los métodos de previsión tecnológica desarrolló Antonio Pérez, de acuerdo con los métodos prospectivos y proyectivos enunciados por Scorza y Balsa en el capítulo 5. Si hizo un ajuste de curvas, una correlación, esto está relacionado con el punto anterior, pero aquí la idea es que ustedes, además de identificarlo, pues traten de desarrollar como ese paso a paso que la literatura sugiere en cada uno de esos métodos. Nuevamente, ahí ya les di una pista, es un método prospectivo y pues la idea es que ustedes nuevamente extraigan la información de la lectura que les permita demostrar que efectivamente utilizó un método prospectivo y cómo lo utilizó, ¿sí? Que esa es la diferencia con el punto anterior. Pues bueno, hasta aquí de pronto tengo la webconferencia establecida. Sin embargo, pues a continuación abro micrófonos para el desarrollo de preguntas. Em, entonces son libres de levantar la mano y pues desarrollar las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, mi profe Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto Buenas saludarte. noches. Muchas gracias. Buenas noches para ti y para todos los estudiantes que están presentes en esta reunión y los demás compañeros. Sí quiero reiterar algo de lo que dijiste, que es muy valioso y es todo parte de la lectura del caso. O sea, es fundamental, fundamental que todos puedan tener esa lectura. De hecho, es un caso muy especial porque es un caso real y por ende pues nos va a dar pues como toda la apertura hacia el desarrollo de la actividad. En mi curso ya hay estudiantes muy curiosos que ya comenzaron, prácticamente ya hicieron toda la actividad, pero porque se leyeron muy bien y yo digo más de una vez el caso para poder tener la comprensión de la actividad. Profe, yo quería enfatizarle un poquito en esa parte. Muchas gracias. Vale, a ti, mi profe, por tu aporte, muchas gracias. Sí, efectivamente, y como pues lo reiteré cuando entré pues a la segunda parte de esta conferencia, clave, 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 leer muy, muy detalladamente el caso de estudio. Este tipo de metodologías de caso de estudio eh, tienen esa particularidad. Quienes de pronto tengan la curiosidad y más adelante quieran desarrollar educación continua, quieran continuar con alguna especialidad o con alguna maestría o en fin, quieran seguir ahondando en el conocimiento, van a encontrar que en muchos de esos escenarios se utilizan los casos de estudio como una forma de aprender con H intermedia
todas las cosas que se están viendo en la materia. Entonces, mi propósito es efectivamente que haya una comparación y uno diga, oiga, sí, lo que vi en la materia sí se puede utilizar allí eventualmente. Sí, profe Diana, cuéntame. Muchas gracias. Otra recomendación que daría para esta web, profe, es que los estudiantes tengan muy claro que la participación que se hace en los foros, pues primero esta actividad es individual, no es grupal. Entonces, por favor, tener muy presente las participaciones en el foro, profe, pero yo pienso que no sería tanto de avance de actividad, sino como dice la guía, solo la conclusión del caso, porque tristemente eso se presta para copia, ¿sí? Tristemente, digo yo, profe, que de pronto podríamos dejar un poquito más explícita esa parte en la participación en los foros y que al final todos deben de enviar al entorno de evaluación el trabajo completo. Porque también me pasó la actividad anterior que algunos hicieron la participación en el foro y no enviaron el trabajo final, profe, por el entorno de evaluación. Entonces, en el momento de la calificación, ¿sí? No se les calificaba, pues, porque no lo enviaron. Entonces, muchos querían era que uno se fuera al foro y viera la participación de ellos. Entonces, por eso hago esta claridad, usted como director, para que por favor demos como ese lineamiento de cómo va a ser ese envío de actividad y la fecha, que es el 30 de octubre, la fecha final, profe. Muchas gracias nuevamente, profe Diana, por el aporte. Efectivamente, sí, de pronto allí me hizo falta hacer esa claridad. Esta actividad es individual, ¿sí? Entonces recordemos que el carácter individual de la actividad pues requiere también ciertas precauciones en temas de información o de la información que compartimos en los foros y que pues es susceptible a ser copiada. Entonces, para evitar inconvenientes, recuerden que todas las tareas, todas las actividades de este espacio académico son analizados a través de Turnitin. Ya digamos, esa es una tarea que pues ya nos corresponde ya más a los tutores, pero que allí podemos encontrar o podemos ver alertas acerca de dónde se sacó la información. Entonces, mucho ojo con la información, sobre todo que estamos compartiendo en los foros. No sé si tengan alguna pregunta a los estudiantes o si quieran hacer algún comentario. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Angelice. Profe, yo sí tengo una pregunta, bueno, una inquietud. Es Sí, que señora. al momento, pues del desarrollar me pasó con el pasado, yo cité una parte que, pues, que miré en el texto, en el libro, y cité eso. Entonces el profesor me decía que no, que tenía que ser con las propias palabras. Entonces estaba confundida. Yo dije, entonces no se puede hacer, o sea, cuando de pronto uno quiere describir algo propio del libro y aún así citándolo, no se puede. O toca todo a propio uno de palabras, por así decirlo, con palabras de uno. Gracias, Angie, y qué válida tu pregunta, te lo agradezco. Y pues yo aprovecho y voy a mostrarles un documento que oportunamente también lo compartiré con los tutores y con los estudiantes a través de los foros. Y es lo siguiente, lo que pasa es que, digamos, el error radica, Angie, en que hay que saber citar, o sea, lo que sucedió, por ejemplo, pudo haber sido tu caso, que te dio un índice de similaridad muy alto, es porque realmente pues ahí hizo falta un ejercicio de citación. Para poder citar yo un texto de un libro o del internet, yo debo cumplir una serie de condiciones. Voy a buscar rápidamente si encuentro acá la, una presentación que yo tenía, pues, o que tengo pensada para eso, la voy a compartir de manera muy rápida, en donde cuento cuáles son las dificultades que se presentan
en temas de citación y referenciación. Entonces, pero regálame un segundo y ya te resuelvo esa inquietud. Pero básicamente es eso, en que no estamos siguiendo como la manera en que nosotros debemos hacer citaciones. Si lo encontré. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Todo esto está en grabación, así que pierdan cuidado. Esto va a aparecer en YouTube en el transcurso de la noche de hoy la mañana, o la mañana de mañana, em, para que ustedes pues lo puedan consultar permanentemente. Entonces, estamos viendo un documento que pertenece a la universidad y dice instructivo para la usabilidad de normas APA en todos los trabajos escritos. Y miren, es la 7ª edición, o sea, es lo último, lo último, lo último. ¿Listo? Este documento, si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero creo que lo encuentran en la biblioteca. Y aquí les cuenta todo, mire, cómo hacer el título del trabajo, cómo hacer la dedicatoria, las palabras claves, la introducción, figuras y tablas, conclusiones. Y hay un apartado completo, imagínense, una unidad completa dedicada a la citación y por aquí al final están las referencias, ¿sí? Entonces, en esencia, acá en el estilo, nada diferente a lo que han hecho hasta ahora. Colocar la portada con algunas características que en mi caso, y pues eso digamos, digamos, soy muy laxo en lo que es el estilo de presentación del trabajo. Pero en lo que sí hay que tener mucho cuidado es en lo siguiente. En las citas. Aquí comenzamos con todo el tema de citación. Me devuelvo un poquito. Creo que por aquí estaba el título. No, bueno, muy bien. Acá hay un título que se llama citación. Hay dos formas de citar un texto. La primera, cita directa. La cita directa consiste en lo que muchos de ustedes desarrollaron en la primera tarea o en la tarea cero, en el caso cero, que fue yo traigo el libro y tal cual lo pego ahí. Eso es una cita directa y es válido, se puede hacer, pero hay que cumplir con dos condiciones. La primera, que tiene que ir entre comillas. Primera. Segunda, aquí al final, si ustedes miran, está la página y aquí es donde se coloca el autor. Entonces, si voy a copiar y pegar, tengo que encerrarlo entre comillas y al final coloco el apellido del autor, el año de elaboración del texto y la página de donde extraí eso. Ojo, yo no puedo copiar más de 40 palabras en una citación directa, ¿sí? Si me paso de las 40 palabras, inmediatamente el Turnitin resalta eso en rojo de una vez, porque se pasa de las 40 palabras. Segundo, o digamos otro parámetro, entre comillas, cita al final, ¿listo? Yo al Turnitin le puedo decir, fíltreme todas esas cosas que aparezcan de esta manera como se las estoy diciendo. Cita directa, no más de 40 palabras, entre comillas, y que tengan apellido del autor, año de elaboración, página donde se extrajo. Si tiene más de 40 palabras, paila, de una de las señales. Y la otra forma de hacer citación son las citas indirectas. Citas indirectas. Aquí la condición fundamental es que se utilice el parafraseo o lo que yo lo que les señalé a muchos de ustedes, utilicen sus propias palabras. ¿Qué entendió del texto? Y de esa manera, lo mismo, pueden utilizar las definiciones y el porcentaje de similitud va a ser menor. Es decir,
En la medida en que ustedes utilicen de manera muy mesurada lo que estoy extrayendo del internet o del libro, en esa misma medida les va a reducir el porcentaje de similitud. Bueno, ¿qué partes tiene una cita indirecta o con parafraseo? Exactamente lo mismo. Mire, acá hay un párrafo de ejemplo, que creo que esto es de una cita directa, pero me sirve para lo que estoy tratando de hacer entender. Es que aquí, por ejemplo, no hay comillas. ¿Qué quiere decir? Que este texto es la interpretación de la persona que lo escribió, ¿cierto? Pero al final, apellido del autor, año de elaboración del documento, página donde se extrajo el documento. Cuando aparece de esta manera tal cual, yo le puedo decir al Turnitin, sáqueme estas referencias porque esto está citado. Pero mientras no cumpla con esas dos condiciones, o cita directa o cita indirecta, siempre va a aparecer en rojo. ¿Ven? Entonces, en esencia, mientras no coloquemos este paréntesis al final, no restringamos las 40 palabras, si es cita directa o si es cita indirecta, escribamos con nuestras propias palabras. Esas son las dos condiciones para reducir eso. Lo otro, las referencias. Son un listado de publicaciones organizado por orden alfabético y tienen, y miren acá está con sangre y sin sangría, que ya les explico qué es, pero tienen cuatro cosas, tienen cuatro elementos fundamentales. Primero, apellido inicial del nombre del autor. Dos, año de elaboración del documento. Tres, título del documento. Cuatro, editorial, o en el caso de nosotros que pues utilizamos internet, la fuente de donde se extrajo o la dirección web de donde se extrajo. ¿Listo? Eso es clave. Si ustedes colocan todas sus referencias al final en una lista por orden alfabético, con estas cuatro cosas, no van a tener ningún problema. Por lo mismo, yo le puedo decir al Turnitin, sáqueme estas referencias porque muy seguramente están citadas. Pero ¿qué también ha sucedido? Que uno dice, por ejemplo, listo, leí acá este párrafo, ¿cierto? Y aquí al final apareció una referencia y yo voy y busco aquí en la lista de referencias y no está. Entonces, eso también se puede convertir en un inconveniente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué quiere decir sin sangría y con sangría? Resulta que las normas APA para presentar todas las referencias exige que tenga sangría francesa, es decir, que del segundo renglón en adelante tenga aproximadamente de 5 a 6 caracteres de distancia entre la margen izquierda y el segundo renglón. ¿Listo? Solo para las referencias. Y en este documento le dicen cómo referenciar libro con editor, capítulo de libro, libro electrónico, libro con DOI, audiolibro, diccionario, tesauro, artículo científico, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, en uno de en noticias del curso tal vez. Voy a dejar el documento para que todos lo tengan, descárguenlo, atesórenlo porque esta guía es muy sencilla, es muy laxa, en eso también hay que ser bastante reiterativos, porque por ejemplo en el caso de las figuras, ¿sí? Usualmente en norma APA oficial, esto debe llevar el número de la figura, el título de la figura, la nota y aquí abajo la fuente. Entonces, realmente este instructivo que nos generó la universidad está bastante laxo, es decir, permite, le da mucha viabilidad a los estudiantes para el desarrollo de sus trabajos. Entonces, como les decía, miren una bibliografía o unas referencias que mire hasta en eso la universidad es bastante laxa. Este es el nombre real que debe tener esa lista. Referencias. ¿Por qué no bibliografía? Porque es que usualmente nosotros no ponemos solo libros. Bibliografía quiere decir libros, ¿cierto?
Pero pues si ponemos páginas web o encontramos un artículo en la web que nos gustó, que nos pareció importante, ¿cierto? Videos, YouTube, Wikipedia, en fin, estamos citando muchísimas fuentes. Entonces realmente bibliografía como tal no debería llamarse, se debería llamar referencias y aquí la universidad nos permite titularlo referencias bibliográficas. Entonces, miren, de esto se trata la sangría francesa. Entonces, como ustedes ven, el segundo renglón de cada párrafo tiene acá un huequito que es aproximadamente de 5 a 6 caracteres desde la margen izquierda del trabajo. Y pues está en orden alfabético. ¿Listo? Entonces, espero pues haber sido claro. Como les digo, me comprometo sí a dejarles esta guía en en las noticias del curso para que todos, por favor, nuevamente los recomiendo de todo corazón, atesórenlo, guárdenlo, em, porque les va a servir para todos los trabajos hasta el trabajo de grado. Entonces, espero pues haberles ayudado con eso, haber resuelto pues la inquietud de Angie, que pues no fue solamente la tuya, muchos compañeros tuvieron la misma situación, pero como ven, es un tema de pues de que a veces no hacemos las citas y las referencias como debe ser. Entonces, por eso ocurren esas situaciones. Pero ya a partir de esta webconferencia y esta guía que aparecerá oportunamente en el curso, pues ya esas situaciones espero no se vuelvan a presentar. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias, muy amable. A ti, Angie, por la pregunta. Nuevamente, muchas gracias. No sé si hay más preguntas o tengan alguna inquietud, algo Profe, que... ¿cuándo comparte la conferencia en el foro? Qué pena la pregunta. Tranquilo, no se preocupe, Unai. A más tardar esta noche o en la mañana ya aparecerá el link de la conferencia en noticias del curso y en información inicial, atención sincrónica, web conferencias. O sea, lo estoy colocando en los dos sitios porque muchas veces los estudiantes, ay, pero es que yo no lo encontré. Ay, pero es que usted no coloca la web. No, yo las coloco ahí, pero ustedes no buscan en donde debe aparecer la información, ¿listo? Pero sí, va a estar mañana en la mañana. No, los profes también los enviamos. Yo, por ejemplo, se los envío a ellos por correo, también se los envío por varios medios. Sí, ustedes saben que así, muchachos, nosotros somos bien queridos con ustedes. Sí, mi profe, muchas gracias. Y sí, efectivamente, se les brinda toda la información que más se puede para que ustedes puedan desarrollar los casos como debe ser. Y bueno, y no sé si tengan alguna otra pregunta o si podemos dar por cerrada la sesión. Ya vamos 7:30 de la noche. Pues sé que muchos de ustedes están agotados, algunos de ustedes vendrán del trabajo, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho la asistencia en la noche de hoy. La profe Diana, muchas gracias por su siempre amable compañía y apoyo. Y bueno, cualquier cosa, está el grupo de Skype, están sus tutores o a través del correo del curso. Siempre estaré atento a resolver sus inquietudes lo más pronto posible. Me encuentro para quienes de pronto son mis estudiantes. Estoy atrasadito con las notas, pero aparecerán oportunamente a la mayor brevedad posible. Entonces, sí les pido un poco de paciencia y cualquier reclamo, cualquier pregunta, siempre estaré atento a resolverla. Entonces, nuevamente, muchas gracias para todos. Profe Diana, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, profe, que esté muy bien. Un abracito. Gracias, mi profe. De igual manera.